Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase eh, les voy a explicar y vamos a comenzar con un tema nuevo que son las sucesiones. Ya terminamos con la parte de geometría, que fue trigonometría, y ahora seguimos con las sucesiones. Para cuando estén viendo este video tendrían que tener hechas estas actividades que les doy al principio, como fósforos, los árboles y el caracol, ¿sí? Tendrían que haber reconocido que estas situaciones, que para resolver estas situaciones, tuvieron que recurrir, además de hacer cuentas o cálculos, eh, al seguimiento de patrones o a secuenciar objetos, cantidades, a ver que para obtener el siguiente valor dependía del anterior, eh, y por qué dependían, porque tenían características similares o porque eh, eran iguales, idénticos, como pasa con los fósforos que no se deforman ni nada, o los árboles. Eh, Nosotros ahora lo que yo voy a seguir explicando va a ser las sucesiones. Les defino que una sucesión es un conjunto ordenado de números u objetos llamados términos. Cada término de la sucesión se representa con una letra minúscula con subíndice. Sería superíndice porque va abajo. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y así sucesivamente. A sub 1 lo identificamos como primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto y sigue. Si observamos, señalo que los 3 puntos significan que sucesivamente la sucesión es infinita, valga la redundancia acá. Sigue el 7, el 8, el 9, el 10 y así. Un ejemplo de sucesión podría ser 2, 7, 12, 17, 22, etcétera, sigue. Entonces identificamos como el primer término el 2, como segundo término el 7. Y podría seguir diciendo cuál es el tercer término, el 12, el cuarto, el 17, el quinto término es el 22. Bien, una sucesión, seguimos definiendo, una sucesión es infinita cuando tenemos el primer término y el último. Y una sucesión es infinita si se tiene el primer término, pero no el último. Acá les doy un ejemplo de sucesión finita. Comienza en 5, termina en 25 y tenemos una sucesión infinita, comienza en 2 y no sabemos, no termina, no tiene un valor fijo para terminar. Bien, término general. Los términos de algunas de estas sucesiones, ¿sí? Cada uno de estos términos, se determinan siguiendo un criterio, ¿sí? Que se denomina regla de formación. O también se pueden determinar, se puede armar mediante una fórmula. Estos números que están acá no fueron puestos al tuntún y porque, no sé, se me ocurrió escribir esos números. No, tienen uno depende del otro, ¿sí? Tienen una conexión que es a lo que nosotros llamamos regla de formación, es a lo que responden a un criterio. Una de las reglas básicas de formación es sumar una cantidad, la misma cantidad, sumarla en uno para obtener el siguiente. Entonces, de 2 en esta sucesión, que es 2, 7, 12 y así sucesivamente, cada término es el anterior más 5. ¿Qué quiere decir? Que a 2 le sumé 5 y obtuve 7. A 7 le sumé 5 y obtuve 12. A 12 le sumé 5 y obtuve 17. Y así fue siguiendo. Partiendo de que el 2, ¿sí?, se designa como primer término. Otra regla es multiplicar por una cantidad. En la sucesión 3, 9, 27, sí, dice cada término es el anterior por 3. Designando que el primer término es 3,
Entonces, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243 y así sigue. Estas dos, por ejemplo, son sucesiones infinitas. Aclaro que nosotros podemos sumar una misma cantidad. Yo puedo sumar un número negativo, ¿sí? Se refiere a sumar números positivos y negativos. Y en multiplicar también puedo multiplicar por un número entero como es el 3, o puedo multiplicar por una fracción o un decimal o un número decimal negativo, como sea. Al decir por una cantidad, vale cualquier número real. Bien, en una sucesión, el término que ocupa una posición cualquiera, n, una posición cualquiera, n le ponemos porque no sabemos cuál es, se llama término general y se escribe como a sub n. Bien, por ejemplo, tengo esta fórmula, tengo este término general. Como veo que es a sub n, es un término general, es una fórmula. 2 por n. Entonces reemplazo n por 1, luego n por 2, luego n por 3 y así sucesivamente para poder armar una sucesión. Fíjense, voy a obtener el primer término, entonces reemplazo por 1. Si reemplazo por 1 ahí, tengo que reemplazar por 1 acá. Y 2 por 1 es 2. Voy con la otra. Si reemplazo, voy a obtener el segundo término y reemplazo por 2 acá. 2 por 2, 4. Voy por la otra. Voy a obtener ahora el tercer lugar. Entonces voy a reemplazar por 3. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente si sigo. Entonces voy a escribir la sucesión. Entonces escribo la sucesión. 2, 4, 6. Si yo quiero dejar una sucesión finita de este ejemplo, la dejo así. Ahora, si yo digo no, quiero que siga, pero no voy a hacer más el cálculo, la sucesión sería de esta forma. Esto quiere decir, y yo ya puedo predecir, cuáles van a ser los números que siguen. Va a seguir el 8, va a seguir el 10, va a seguir el 12 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y si yo reemplazo acá en la fórmula por 6 de sexto, voy a obtener 2 por 6, 12. Y así puedo seguir. Entonces generamos una sucesión a partir de una fórmula. Y acá generamos dos sucesiones a partir de reglas de formación.